¿Cómo están? Como en nuestra segunda clase nosotros no tenemos una videoconferencia sincrónica, me gustaría dejarles grabado por pequeños clips, vamos a hacerlos dependiendo de cada estado financiero, una explicación de lo que sería nuestro recurso de esta semana. Lo primero que quiero plantear con ustedes es el tema de cómo vemos nosotros a nuestro departamento de contabilidad. Siempre es para nosotros un montón de, o sea, mucha gente que se ocupa de la parte numérica de la cooperativa o de la empresa, que está siempre metido en sus papeles, que está siempre registrando datos para después darnos un informe. La pregunta es, ¿vemos realmente nosotros al departamento de contabilidad como el generador de toda esa información que necesitamos para poder tomar decisiones? ¿O tenemos la idea de que esa generación de información no es tan, no voy a decir necesaria, pero que está muy controlada o que ya de por sí tiene que darse un proceso como para llegar al final? Los casos que yo les traigo hoy como ejemplo, que les voy a pedir que revisen dentro del material si es que quieren leerlo en forma más específica, haciendo clic en el botón del recurso, son ejemplos de cómo muchas veces se utiliza la contabilidad para poder esconder algunas cuestiones que tienen que ver con la operatividad. Tenemos casos a nivel nacional que no quiero tocar en este momento, ¿verdad? Muy recientes, digamos, pero lo que informamos a través de los estados financieros tiene que reflejar lo que es la operatividad de la organización. Muchas veces esa operatividad puede ser manipulada a través de esa información, entonces tenemos que tener cuidado y hacer una especie de diagnóstico inicial cuando nosotros somos administradores o cuando estamos a cargo de esa función, esa responsabilidad, en revisar cómo se está generando esa información que llega hasta nosotros para ver cuál es el valor agregado que cada una de las partes está incluyendo dentro de esa información. Quería iniciar con eso como para no centrarnos únicamente en lo que es la parte numérica de un balance, sino considerar el antes, considerar la forma en la cual nosotros vamos a procesar todo lo que pasa en la operativa de una empresa o de una cooperativa para poder llegar como una información final a ese compendio que nos llega a través de los informes financieros. Con eso voy a entrar a dar énfasis un poco a lo que sería nuestra frase de hoy, o nuestra moraleja de hoy, que es el hecho de que como administradores, por más de que yo sea abogado, médico, ama de casa, un técnico, de todas formas yo soy responsable de administrar algo. Entonces mi responsabilidad también es de alguna manera entrar en este conocer y manejar un poco cómo se realizan, cuáles son los procesos generales de la contabilidad para evaluar si lo que me está llegando corresponde o no a lo que nosotros tenemos que, o sea, lo que debería reflejar esa operativa que vemos dentro de la organización. Esos informes contables son 5, ¿sí? Yo voy a hacer un pequeño video por cada uno de ellos para que ustedes puedan verlo también en forma pausada y sin tener que ver completo el video para ver cada uno de los informes financieros. ¿Está? Entonces comenzamos con distribuir o nombrar, enunciar a cada uno de esos estados financieros. Tenemos el balance general, el estado de resultados, el estado de variación del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y uno que no es un informe financiero pero es un complemento, que son las notas a los estados financieros. Esto está establecido desde las normas internacionales de contabilidad, ¿sí? Anexo a eso tenemos el respaldo de la Subsecretaría de Estado de Tributación, que nos dice que estas también son todos los informes que ellos requieren dentro de lo que es la información tributaria que solicitan. Y a la par tenemos también a través de la resolución 3116 una ratificación por parte del INCOM que estas son las informaciones obligatorias que nosotros tenemos que presentar al ente contralor, ¿sí? Entonces,
se da una coherencia, digamos, entre lo que establecen las normas internacionales que forman parte de los informes que forman parte de los estados financieros, lo que nos solicita a nosotros el Ministerio de Hacienda y, por otro lado, lo que nos solicita el INCOP como información general de la cooperativa. Bueno, el primer clip vamos a terminarlo con lo que es el balance general, ¿sí? El balance, habíamos tocado en la clase anterior, que tiene dos componentes básicos. Uno relacionado con todo lo que nosotros tenemos, que es lo que llamamos activo, y otro con todo lo que nosotros debemos, que es lo que llamamos pasivo, ¿sí? Hablando mal y pronto, entonces un balance general lo que hace es mostrarme cuánto tengo y cuánto debo, ¿sí? Esa simplificación, digamos, se lleva a las distintas partes que componen un balance, que son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Ya definimos que el activo es lo que tenemos, que el pasivo es lo que debemos, ¿sí? Pero esa deuda que yo expongo en el pasivo es una deuda que tengo con terceras personas. Y hay un apartado más o una sección más dentro del balance que es el patrimonio neto. Y esto implica o engloba las deudas que yo tengo con los propietarios de la empresa. O sea, si yo decido poner una empresa, pongo un capital, ¿sí? Y en un momento dado, si me quiero retirar de esa empresa, me tienen que, o sea, ese dinero que yo tengo ahí es un dinero del socio, del propietario, ¿sí? Entonces, el patrimonio neto lo que hace es agrupar toda la deuda que también tiene la organización, pero con los propietarios por el capital que pusieron, ¿sí? Básicamente también se define como lo que le queda a la empresa una vez que yo vendo todos los bienes que tengo y pago todas las deudas que tengo. El neto de eso es lo que nosotros vamos a encontrar en nuestro patrimonio neto y que ya es básicamente lo que le queda a la empresa después de pagar todas sus deudas. También podemos encontrar esa definición. Esa definición que nosotros recién planteamos, contablemente, técnicamente, se lleva a una ecuación que se llama ecuación patrimonial, que nos da el primer indicio para el control que nosotros hacemos dentro de un balance, donde el total que nosotros tenemos en el activo siempre tiene que ser igual a la sumatoria entre el pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? Salvo en el caso de una quiebra donde en realidad vamos a deber más de lo que tenemos, entonces la ecuación se invierte y el activo más el patrimonio neto va a ser igual a mi pasivo, ¿sí? Si llevamos eso o miramos eso en un estado financiero, que pueden buscarlo ustedes en cualquier memoria que tengan en su cooperativa, van a verificar que distribuimos en el balance primero todos los bienes, o sea, siempre van a encontrar primero el activo y después van a encontrar el pasivo, que era la deuda con terceros, y último el patrimonio neto, que era la diferencia entre ambos o la deuda con los propios socios, ¿sí? En ese estado de resultado, en ese balance general, perdón, ustedes pueden corroborar que esa ecuación patrimonial de la cual yo les hablaba se repite, ¿sí? O se puede resolver, digamos. Entonces, fíjense en el ejemplo, ustedes tienen un activo de 413.038.284.275, que es igual a la sumatoria de lo que tenemos en el pasivo, que son 329.000 millones y monedas, y el pasivo, que es el patrimonio neto, que es 83.062 millones y monedas. Pueden corroborar esa sumatoria y van a ver que es igual al total del activo. Esa es una de las de los primeros controles que ustedes deberían poder hacer en un balance. Ese balance que tenemos tiene una división que se hace por dos metodologías. Una que tiene que ver con el tiempo y otra que tiene que ver con qué tipo de bien o de obligación es el que tenemos incluido dentro de esa parte del balance. Vamos a ir primero a lo que sería la división de acuerdo al tiempo y ahí van a encontrar ustedes en el
detalle de los balances que tengan a mano para mirar, que siempre hay una primera división que dice realizable a corto plazo o activo corriente y una segunda parte que dice realizable a largo plazo o activo no corriente. La misma división tenemos también en el pasivo. Siempre va a haber una parte corriente y una parte no corriente. Esa terminología refiere al hecho de que todo lo que tenemos expuesto dentro de ese grupo de cuentas tiene un plazo de vencimiento menor a 12 meses, ¿sí? O que es convertible en dinero máximo en un plazo de 12 meses. O sea, si yo tengo dinero en efectivo, eso ya es dinero, entonces está dentro del activo corriente. Si yo tengo un crédito que voy a cobrar dentro de los siguientes 12 meses o que estoy cobrando, entonces eso está dentro del activo corriente. Si paso esos plazos, ya traslado a la siguiente parte del balance, que es el no corriente o realizable a largo plazo. ¿Y para qué hacemos esa división? Precisamente para tener idea de cuánto es la disponibilidad que yo tengo en un momento o en este año como para poder seguir concediendo créditos, ¿verdad? Me sirve para conocer el giro del negocio, mi capital operativo del cual yo puedo disponer en un momento determinado para seguir dando continuidad a lo que es mi negocio en sí. Lo mismo con el pasivo. Si yo tengo en un grupo todo lo corriente, lo que veo es todo lo que tengo que pagar, todos los vencimientos que se van a dar dentro de este año, y en el no corriente tengo los vencimientos que se van a dar a largo plazo. Si vamos por un análisis primario de esa información, cuando yo miro un balance y comparo cuánto tengo en mi activo corriente y cuánto tengo en mi pasivo corriente, lo que voy a ver es si todo lo que yo tengo disponible para poder cobrar en este periodo me alcanza para poder pagar todo lo que tengo de vencimientos en este periodo. ¿Sí? Esa es una de las primeras cosas que yo voy a mirar. Otra de las cosas que voy a mirar es cómo está compuesto lo que yo debo. Si tengo una porción que está dentro del pasivo no corriente, todos esos son vencimientos a largo plazo. Entonces yo debería también de tener forma de pagar esos vencimientos a largo plazo teniendo una porción de un activo no corriente que pueda pagar o pueda cubrir esa porción que también tengo a largo plazo de deudas. ¿Sí? Esa es otra de las visiones que podemos darle a los estados financieros. Bueno, el segundo tipo o la segunda clasificación que tenemos es una clasificación que tiene que ver con agrupar las cuentas de acuerdo al uso que le vamos a dar y que sean similares entre sí, ¿sí? Las cuentas lo que hacen es incluir dentro de su contenido las cosas que nosotros vamos teniendo. O sea, un bien sería para mí una cuenta. Ejemplo, el dinero, ¿sí? Se puede llamar banco, se puede llamar caja, se puede llamar caja chica, ¿sí? Todas esas cuentas son similares porque representan dinero. Entonces yo junto todas esas cuentas en algo que llamamos rubro, ¿sí? Que agrupa todas esas cuentas que sean homogéneas entre sí y nos permite trabajar de manera más práctica a veces con los análisis, buscando esa cualidad de relevancia que habíamos citado nosotros en la clase anterior. Un ejemplo que yo les puse acá fue la disponibilidad. La disponibilidad es el rubro que agrupa las cuentas que incluyen el dinero. Entonces voy a tener una cuenta que se llame banco, una cuenta que se llame caja, una cuenta que se llame fondo fijo o caja chica, y como todas son dinero, están bajo el rubro disponibilidades. Esa agrupación de cuentas está preestablecida a través del manual de cuentas del INCOP, donde además de darnos la nomenclatura exacta que se usa en todas las cooperativas, también nos da la posibilidad de que nosotros veamos el contenido que tiene que estar en esa cuenta. El manual nos detalla cuándo hay en qué caso se tiene que hacer una registración contable incluso de esas cuentas y nos da ejemplos. Dentro de los recursos que yo les proveí en el material está el manual de cuentas del INCOP por si quieren hacer una revisión también de alguna de las cuentas que ustedes tengan dudas sobre qué cosas contienen esas cuentas.
¿sí? Y por último, como para terminar este primer clip de balance general, les traigo acá cuál serían las grandes agrupaciones que nosotros tenemos tanto dentro del activo, el pasivo, como el patrimonio neto, ¿verdad? En el activo, nuestro primer rubro es disponibilidades, dijimos que es el que agrupa todo lo que tiene que ver con dinero. El segundo grupo es el de créditos, donde registramos o van a encontrar todas las cosas, todos los préstamos que otorgó la cooperativa en un momento dado. El siguiente grupo tiene que ver con las existencias, en los casos de las cooperativas que tengan artículos o bienes para la venta. El siguiente tiene que ver con las inversiones temporales, le llamamos a las cuestiones que ustedes pueden cobrar en un momento determinado, y a largo plazo tenemos el tema de propiedad, planta y equipo, que son todos los bienes, la parte estructural de la cooperativa, y otros activos que está en ambas divisiones, tanto en el activo corriente como en el activo no corriente, ¿sí? Agrupa bienes o derechos que ustedes no hayan incluido en los anteriores rubros. En la parte del pasivo tenemos más allá de la división que hacemos entre corriente y no corriente, hay una gran división adicional que tiene que ver con el tipo de deudas que nosotros tenemos. Están los compromisos financieros, ¿sí? Y los compromisos no financieros. En los financieros están incluidos todo lo que tenga que ver con los intereses que ustedes les pagan a los ahorristas y los intereses que les pagan a las entidades de las cuales ustedes quitan préstamos como para poder tener capital operativo. Y los compromisos no financieros son los que agrupan el otro tipo de deudas que nosotros tenemos. Hay una cuenta que digamos que es sui generis del ambiente cooperativo, que es el tema de los fondos, donde ustedes agrupan todos aquellos valores que están reservados como para poder cubrir actividades determinadas que tengan dentro de la cooperativa, para poder comprometer de alguna manera ya esos fondos y considerarlo como una deuda para cubrir esas actividades que tenemos. Y en última instancia tenemos nuestro patrimonio neto, que tiene las tres divisiones básicas, que son los resultados del ejercicio, donde nosotros agrupamos todo el excedente o la pérdida que tengamos en este periodo y en periodos anteriores, el capital, que es el que agrupa los aportes de los socios, y las reservas, que también son un tipo de resguardo de fondos o de valores para poder cubrir determinadas contingencias que nosotros podamos llegar a tener. Bueno, con esto terminaríamos nuestro primer clip. Vamos a ir después a lo que es el estado de resultados y los demás estados financieros que tenemos. Muchas gracias.